que la ordenanza que resguarda su tranquilidad se va a mantener incólume a pesar de las presiones de los botilleros y restauranteros. Las ganancias de las ISAPRES se han incrementado considerablemente en comparación al año 2013. Sin embargo, las aseguradoras mantienen una importante deuda con el sistema público de salud, donde acumulan más de 2.000 millones de pesos. Tema que analizamos hoy en Canal 24 Horas con el ex superintendente de salud Manuel Inostroza. Vamos a ver esa entrevista. Yo creo que aquí hay que ser claros y técnicamente este es un problema en que un 80% es responsabilidad de los hospitales públicos, en mi opinión. La ley es súper clara y obliga, y en eso la superintendencia fiscaliza estrictamente, además el cumplimiento de la normativa, de que las ISAPRES están obligadas a pagar, entre otros beneficios, licencias médicas y prestaciones de salud aranceladas. Eso quiere decir que hay un listado de exámenes de laboratorio, diagnósticos y procedimientos, cirugías, intervenciones o tratamientos, y cada una de esas prestaciones tiene un valor y tiene una cobertura porcentual que, para ser correctamente aplicada, cuando una clínica, o en este caso un hospital público, atiende a un paciente beneficiario, cuando envía la cuenta tienes que especificar ese tipo de prestaciones en el listado. Cada ítem. ¿Por qué? Porque cada plan está estructurado en torno a mayores copagos o menores copagos en virtud de la cobertura que tiene ese plan. El problema que se suscita, por eso digo probablemente en el 80% de los casos, es que los hospitales, como no tienen sistemas de registro clínico por actividad, por prestación, y no facturan en virtud de las prestaciones individuales que se le hacen a cada paciente que es atendido en el sector público, lo que hacen es enviar una cuenta que dice paciente Juan Pérez, 2 millones de pesos, y esa es la cuenta total, sin el desagregado. Y por ley, esa cuenta no puede ser pagada porque si no, la ISAPRE podría estar incurriendo en problemas de cobertura que no le corresponde cubrir, perjudicando al afiliado y perjudicando la... Por tanto, ahí la ISAPRE está en lo correcto cuando no paga. Por lo tanto, la ISAPRE está perfectamente en lo correcto cuando no quiere pagar, y lo que tiene que pedirle a ese prestador público es que el prestador haga un desglose de prestación por prestación, poniéndole un valor. Eso, además, el hospital tiene la facultad, que es bastante arbitraria en estricto rigor, de definir su propio precio. Hay lo que se llama un arancel privado, ¿eh? Porque el sistema público tiene aranceles para FONASA en la modalidad institucional, que los fija el FONASA, pero cada hospital puede fijar sus propios aranceles privados, es decir, cuál es el valor que le voy a cobrar a los pacientes privados por un hemograma, por una cirugía, por una radiografía. Que es más, por cierto, que lo que se le cobra en el sistema público. Pero por cierto, como una manera de generar ingresos propios. Claro. Y esto lo digo porque además lo viví por experiencia propia. Yo fui director del CRS hace ya más de 10 años, que forma parte del complejo hospitalario con el Hospital Luis Tisné, y esto lo aplicábamos tanto para las ISAPRES con las que teníamos convenio con los afiliados, lo cual nos generaba una importante generación de ingresos que usábamos para subsidiar a la gente más pobre. Y por otro lado, además, incluso a la gente de FONASA, nosotros hacíamos el arancel prestación por prestación. Y era bien interesante porque, por ejemplo, la gente del grupo A FONASA, que no paga nada, que tiene copago cero, nosotros le decimos, mire, señora Juanita, usted estuvo 10 días hospitalizada, su operación y todos los insumos y exámenes costaron 800.000 pesos, pero como usted tiene cobertura del FONASA 100%, el copago para usted es 0 pesos. Entonces una persona se iba con una cuenta en la cual no solo tomaba conciencia del beneficio que le da al sector público, sino que daba cuenta de los niveles de gestión y eficiencia que el propio hospital público tenía. Entonces yo creo que eso se puede hacer, pero lamentablemente aquí tenemos un problema de ineficiencia y gestión del sector público que siempre ha sido un mal cobrador. Quiero poner otro ejemplo. Teníamos un tema parecido en el cobro de licencias médicas. ¿Por qué? Porque la licencia médica la paga, en el caso del sector público, el sistema público, 100%, sobre todo a los funcionarios públicos. Y luego, el servicio público no cobraba, y muchos hospitales tampoco cobraban la recuperación de licencia médica a la ISAPRE. ¿Qué hicimos? Yo cuando fui superintendente hace muchos años ya, el Ministerio de Hacienda nos pedía semestralmente el listado de deudores, o sea, de plata que no se recuperaba de las ISAPRE para devolverse las licencias médicas, y ese listado se enviaba semestralmente, y el propio Ministerio de Hacienda fijó indicadores de que a 90 días tenía que establecerse un 100% de recuperación de esa plata, porque esa plata es plata que si no se recuperaba de la ISAPRE se quedaba con esa plata para su rentabilidad. Y eso explica que hoy día esa plata sea mínima, como incluso se agregó en este informe. En este informe se decía que se debían 2.193 millones de pesos, pero que en licencias médicas prácticamente el monto era inexistente. O sea,
Así como se mejoró el tema del cobro de las licencias médicas, perfectamente se puede mejorar el cobro del tema de estas deudas de atención hospitalaria. A mí lo que me cuesta entender es cómo en hospitales que obviamente los recursos son escasos, que todos sabemos que incluso las platas que les son asignadas no les alcanzan, no se hace un esfuerzo por cobrar estas platas que me imagino que para un centro de salud son relevantes. ¿Por qué ir arrastrando estas deudas y no hacer en el fondo el sistema de cobranza que hay que hacer para que las ISAPRES realmente paguen? ¿Cómo darse ese lujo en medio de la falta de recursos? Bueno, esto es bastante inexplicable a mi juicio, porque como te digo, prácticas en esto hay en hospitales que podrían transmitir esta información. Yo creo que nosotros tenemos un problema de falta de incentivos para tener buenos modelos de gestión y buenos directivos públicos, lamentablemente. Y aquí me pongo otro sombrero, porque yo soy consejero actualmente del sistema de alta dirección pública, que vela por los concursos de primer y segundo nivel para elegir directores de servicio, directores de hospitales, subdirector administrativo, y aquí vemos que en promedio los directivos públicos en el sector salud duran 1 año 8 meses, ¿sí? Es decir, si tú tienes directivos que rotan permanentemente, que cuando cambian los gobiernos cambiamos al 70% de los directivos, en el caso de salud es más dramático, estamos cambiando Piñera sacó al 92% de los directores de hospitales y directores de servicio, y la presidenta Bachelet ahora está sacando al 85%. Es decir, si tú no tienes un staff de cuerpos directivos que comparten una metodología de gestión, de buena porque perdónenme, no hay que ser ni comunista, ni de Renovación Nacional, ni demócrata cristiano para cobrar bien las cuentas de hospital. Ahora, ¿eso a qué se debe, esta alta rotación? Yo creo que lo que nosotros tenemos todavía es un inmaduro sistema de alta dirección pública. Cuando uno mira la experiencia internacional, todos estos cargos directivos de hospitales, de servicios de salud, son staff directivos permanentes del Estado, que permanecen más allá de los cambios de gobierno, cambios de coalición, y que en el fondo son expertos en la administración de la gestión hospitalaria o la gestión de servicios de salud. Pero acá el sistema de alta dirección pública busca ese tipo de perfil, pero vemos que igual se cambian. Entonces, ¿qué es un botín político? Lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema que todavía es mixto. Es mucho mejor que lo que tienen otros países de América Latina, porque ahí sí cambia el 100% y no hay mérito. Bueno, pero acá cambia el 92%. Aquí lo que está cambiando en el caso de salud es que a pesar de que se eligen por mérito, en un concurso, cuando hay cambio de gobierno se cambian por razones políticas. Y por lo tanto se va gente buena, también se va gente mala, pero se pierde gente buena. Y yo creo que ese es un tema que vamos a tener que discutir. Nosotros estamos como Consejo de Alta Dirección Pública enviándole una propuesta al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la República para ver si en el curso del primer semestre del próximo año hacemos una modificación legal y le damos más estabilidad, porque si nosotros no tenemos profesionales directivos competentes, ustedes ven la demanda ciudadana, la demanda ciudadana respecto al metro, respecto a muchos servicios públicos, lo que quieren es que funcionen Manuel, bien. A mí me parece súper interesante este tema respecto de cómo se gestiona el sistema público de salud, tomando en cuenta la coyuntura de discusión que tenemos hoy con la reforma al sistema de ISAPRES. Las ISAPRES han hecho noticia durante todo el año y probablemente un poquitito más, pero particularmente estos últimos meses a raíz de algunas decisiones, las alzas de planes, todas las críticas que concentran. Hay algunos que dicen, bueno, aquí hay que reformarlo absolutamente todo y hay que eliminar las ISAPRES de raíz, otros que dicen hay que hacer ajustes al sistema de ISAPRES, y aquellos que ven que en realidad hay que hacerle ajustes al sistema de ISAPRES también muchas veces cuestionan cómo está funcionando el sistema público. Si no tenemos un sistema público suficientemente atractivo y que entregue un buen servicio, ¿cómo entonces la gente se va a sentir motivada a atenderse ahí y cómo se le va a competir a un sistema privado que con todas las críticas muchas veces entrega un mejor servicio? ¿Cómo ves tú esta dinámica de discusión que se ha dado en el último tiempo y dónde debiesen estar los énfasis? Bueno, y aquí digo nosotros porque la Universidad Andrés Bello, de la que forma parte del Instituto de Salud Pública, hemos hecho varias propuestas al respecto con varios académicos. Básicamente planteamos que el debate de el destino final, es decir, esto de ponerse a discutir la isla a la que queremos ir de vacaciones y discutir en la familia, nos va a llevar a lo que nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sí podemos decir es que para llegar a esa isla tenemos que pedirle permiso al jefe, tenemos que reservar un hotel, juntar plata para comprar los pasajes y hacer una serie de cosas previas antes de discutir la isla final. ¿Qué significa esto en términos prácticos para salud? Que hay desafíos en el sector ISAPRE que duda cabe. Tenemos que reformar el sector ISAPRE, yo soy partidario de eso y lo vengo transmitiendo hace ya como 6-7 años.
tenemos que mejorar en paralelo, manteniendo todavía reformas en paralelo en el sector público, FONASA también, para que se mejore la calidad del servicio de lo público, porque no sacamos nada con mejorar la situación de 3,5 millones. Esto es como muy análogo a la situación de discusión de la reforma educacional. No sacamos nada con discutir sobre los particulares subvencionados si no hacemos algo por fortalecer la educación pública propiamente tal. Aquí es lo mismo, tenemos que reformar el sistema ISAPRE de 3.200.000 personas, pero también reformar el sistema público FONASA en paralelo. ¿Y lo están haciendo las autoridades, crees tú? Yo creo Porque que muchas personas que hoy día están en ISAPRE se preguntan si después de estas reformas lo que va a pasar finalmente es que se nivele hacia abajo. A ver, yo creo que, como te digo, son cosas en paralelo, porque yo no puedo por ahora hacer desaparecer un sistema como lo que algunos querrían y pasarlos a donde están los 13 millones de FONASA, porque si no voy a volver a colapsar más aún la situación ya desmejorada ya es complicado de los hospitales públicos. Por lo tanto, lo mismo, yo tengo que construir hospitales, recuperar toda la red hospitalaria, son 8.000 millones de dólares aproximadamente según nuestros cálculos, te vas a demorar entre 8 a 10 años, por lo tanto, antes de 8 o 10 años de mejora de lo público, tú tienes que primero avanzar en estas reformas paralelas de mejora en lo privado, de mejora en lo público, y eventualmente a 8 o 10 años plazo discutir si vamos a tener un sistema de multiseguro donde FONASA y la ISAPRE, o lo que se le llame nuevamente entidades privadas de seguridad social, como las queremos llamar nosotros, compitan entre sí por tener un mejor sistema y que la gente pueda elegir, o eventualmente si la salud pública, después de 8 o 10 años de mejora e inversión, está en condiciones de satisfacer las expectativas ciudadanas, como es en muchos países desarrollados, que sea el sistema más solidario el del seguro público único. Pero yo no me pondría ahora, que primero tengo que construir hospitales, mejorar la gestión, cobrar las deudas que me deben todos los actores, mejorar la calidad de trato, etcétera. No me podría ahora, sin antes hacer esos cambios, a tratar de definir si la isla final es el una seguro discusión único. Que está adelantada, porque esta ya es una discusión. Hay una comisión de ISAPRE que ya ha funcionado y le ha entregado un informe final a la presidencia. Es una discusión adelantada respecto al destino final. Sí. Creo que no tiene ningún sentido que hoy día discutamos, sin necesidad de hacer estos cambios previos, si queremos seguro público único o no. Lo que diría tenemos un sistema mixto y lo que tenemos que hacer es reformar las ISAPRE, que duda cabe, y ahí hay una propuesta que creo que en la comisión presidencial última avanzó, y si se tomara la decisión de implementar los acuerdos y avances que hay, sería una gran noticia. Y en paralelo, mejorar el FONASA y todo el sistema público, y tener este sistema mixto mejorado en ambos casos. Nos va a tomar 8 o 10 años, sí, nos va a tomar mucha inversión, por cierto, sobre todo en lo público, pero solo en el avance de estos cambios, uno después a futuro podrá ver si el destino final de la reforma es un seguro público único o un multiseguro. Yo a priori, apuesto, me puedo equivocar, es que igual el sistema de multiseguro es mejor para nuestro sistema, es decir, mejorar y fortalecer lo público, pero también transformar en algo más solidario el sistema privado de seguridad social. No un fondo único de salud, como quieren algunos. Yo creo que hoy día, en mi opinión, esa sería una apuesta equivocada. Pero me abro la posibilidad, y por eso es que planteo este esquema de reformas previas, a que esa sea una posibilidad y que nos funcione como le ha funcionado a otros países. Pero ojo, otros países que han hecho esa reforma, después han hecho reformas en contrario. Están privatizando algunos hospitales para mejorar la gestión pública, porque los hospitales públicos no les han funcionado bien, o creando mecanismos de mercado, porque el sector público único monopólico tiene problemas de ineficiencia y problemas de calidad. Es más barato, por cierto. Entonces hay un trade-off que vamos a tener que evaluar, pero yo diría avancemos primero en paralelo por ambos lados, porque no solo los 3 millones de ISAPRE lo demandan, sino que particularmente los 13 millones y medio que están en FONASA. Ahora, tú me hablas de algunos avances en materia de infraestructura. ¿Son los únicos avances que hay que hacer? ¿No es más rápido, por ejemplo, poder avanzar en mejor gestión? Yo leía el otro día una entrevista, creo que era al director de Banmédica o de Más Vida, estoy confundida cuál de los dos, y él decía, aquí el problema es la inoperancia del sistema público con las grandes cantidades de despilfarro de dinero, la plata no se utiliza bien. ¿Es eso cierto? Porque una cosa es que tú puedas ir avanzando en infraestructura, que puedas tener más capacidad para poder acoger a las personas que necesitan justamente atenderse en el servicio público. Pero ¿qué pasa con la gestión hoy? Porque también estamos hablando de deudas que finalmente no se cobran, y ahí uno ve que se deja traslucir cierta ineficacia por parte del sistema público. Lo que pasa es que en cuanto a la gestión hospitalaria no es como una bala de plata. La experiencia internacional es que son como varios cambios de gestión en paralelo. Por ejemplo, uno es el sistema de selección de los altos directivos, para que haya profesionales directivos que se especialicen en la gestión y administración de hospitales, y que sean más estables, ojalá, y que sean estables y que no duren 1,8 años promedio en la administración de los hospitales. 2, el tema de la contratación de médicos y especialistas.
Hoy día la diferencia entre los médicos y especialistas que tenemos, o lo que ganan en el sector privado versus lo que ganan en el sector público, es enorme, y por lo tanto tenemos que hacer una nueva política de contratación de recursos humanos distinta a la que tenemos, porque cuando subimos 200, 300 lucas el sueldo promedio, que para muchos chilenos puede ser mucho, pero para los médicos especialistas que hoy día pueden ganar 10 millones, 12 millones de pesos en una clínica privada, 200 lucas no es nada. Entonces, claramente tenemos que hacer una modalidad de contrato distinto del recurso humano especialista y crear un nuevo marco, porque a mi juicio la reforma que hicimos de los hospitales autogestionados, que fue aprobada el año 2005, no ha funcionado. Nuestros hospitales autogestionados, comillas, no han cumplido en un 90% las metas o indicadores que se les planteó de equilibrio financiero, de sistemas de recursos humanos, de sistemas de planificación, sistemas de cobro, sistemas de registro clínico, informático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces probablemente va a haber que pensar o en hospitales más autónomos o incluso hablar de empresas autónomas del Estado, pero siempre bajo la lógica de la gestión pública. Yo no hablo de privatizar los hospitales públicos, pero buscar otras fórmulas que hagan que los hospitales sean mejor gestionados, porque ahí se atienden, insisto, 13 millones y medio de chilenos que reclaman todos los días, y muchos de ellos se arrancan vía la libre elección de FONASA, atendiéndose en clínicas privadas, pagando de su bolsillo, porque escapan de las listas de espera y la mala calidad de los hospitales públicos. Para ir finalizando, ¿tú crees que efectivamente las ISAPRES entregan un buen servicio? ¿Cómo has visto la discusión en el último tiempo? ¿Están siendo un poco demonizadas? ¿Son un aporte a las ISAPRES o efectivamente tienen razón aquellos que cuestionan que finalmente la salud se ha convertido en un negocio y que de servicio de salud es poco y nada? Mira, yo creo que las ISAPRES en un modelo de sistema mixto juegan un rol importante y han sido un aporte en general para el sistema de salud del país, porque han permitido gestionar o desarrollar una prestación privada que es sumamente importante, que Chile hoy día tiene, junto con la salud pública, que con todo internacionalmente no es mala, sino que tenemos de los mejores indicadores. También en el sector privado tenemos una medicina de alta competencia. Sin embargo, como lo he venido planteando, uno no se puede quedar dormido en los laureles o achanchado, como se dice más vulgarmente, y yo creo que el sector ISAPRES debió haber hecho reformas hace ya por lo menos 4 o 5 años atrás, y esas son las que se están planteando. Eliminar el tema de las preexistencias, eliminar el tema de la cautividad, establecer un plan solidario de seguridad social común para todos los afiliados que elimine estos problemas. Esas reformas, a mi juicio, son parte de la evolución que el sistema privado debiera haber tenido. ¿Y son sostenibles? Y como se resistieron a hacer esas reformas, esto ha generado que la ciudadanía esté molesta, independientemente de su color político, y le otorga a la ISAPRES, a mi juicio, una justa crítica de no querer, de quedarse dormida en la rentabilidad que han logrado a costa de no haber querido avanzar en esta reforma. Cada vez que vemos esta discusión por las reformas hay representantes de las ISAPRES que dicen que no son sostenibles, o que al menos pensar solo en el beneficio para el afiliado hace poner en riesgo el sistema porque no es sostenible. Vimos recién la reacción que hubo por la eliminación de la preexistencia del embarazo. Inmediatamente salió gente a decir que los planes iban a subir. Entonces la pregunta, porque si no es sostenible, los costos se disparan y aquí viene el caos total, y yo no sé si eso es campaña del terror, efectivamente tiene algún tipo de asidero. No, yo creo que eso es campaña del terror, porque de hecho el sistema ISAPRES ha tenido reforma. Hubo una reforma el año 90, después hubo una reforma el año 95, hubo el año 2003, 2005, y todas esas reformas en ese momento fueron discutidas como, no, aquí va a quedar la escoba, por ejemplo, el tema de los excedentes. Los excedentes son parte importante de la utilidad, ahora pasaron a ser de propiedad de los afiliados, vamos a prestar plata, nada de eso ha pasado, y básicamente lo que uno busca es que la mayor cantidad de población que hoy día está en el sector privado ISAPRES, estamos hablando del 60, 80% de la población aproximadamente, vea resueltos sus problemas más cotidianos, porque siempre el 20% más rico de cualquier país y de cualquier sistema siempre tiene capacidad, con sistema ISAPRES, sin sistema ISAPRES, con sistema público, de pagarse la salud que quiera en cualquier parte, no solo en Chile, sino que en Houston, en Johns Hopkins, en donde sea. Por lo tanto, lo que uno busca es que si hay un sistema privado, ese 60, 70, 80% de sectores más de clase media o clase media alta, pero que no tienen los altos ingresos para pagar cualquier valor, resuelva sus problemas, y estas reformas, a mi juicio, van en esa dirección para tener un mejor sistema mixto de salud, un sector privado que también tenga lógica de solidaridad y de solución a estos problemas.